Buen día para todos. Hoy hablaremos sobre las principales características del Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo y el Romanticismo. Adicional, hablaremos sobre algunas obras de reconocidos artistas de estos periodos. Periodo del Renacimiento. Se llama Renacimiento al gran movimiento artístico y filosófico que se produce en Europa a fines del siglo XV y que se inició en la ciudad de Florencia, en Italia. Este movimiento se manifiesta particularmente en las artes, admirando y tomando como modelo a la antigüedad clásica, y su antropocentrismo se da interés preferente al cuerpo humano, cuya anatomía se estudia y copia cuidadosamente. El nombre de Renacimiento alude a lo que este movimiento quiso ser, un renacer de la cultura grecolatina. Características. Individualismo. En esta época la clase burgués intentó dejar atrás la actitud empresarial que se mantuvo en la Edad Media. Los burgueses y los nobles de la alta sociedad enmarcaron sus figuras en estatuas o pinturas, mientras que los artistas firmaban cada obra que pintaban. Racionalismo. La fe se ve cuestionada mientras que los renacentistas inician su búsqueda para encontrar nuevos conocimientos. Hedonismo. El ser humano en esta época dejaba a un lado la búsqueda del sufrimiento hacia los demás, pasando a buscar los métodos para el placer propio y la búsqueda de una satisfacción espiritual. Humanismo. El hombre se coloca como el centro del universo, adquiriendo una importancia por sobre todas las cosas. Las personas renacentistas aún creían en Dios, pero no de la misma forma que podía observarse durante la Edad Media. Naturalismo. El hombre se vuelve uno con la naturaleza, estableciendo una conexión mística con el universo. Realismo. Los artistas del Renacimiento realizaban sus pinturas y analizaban cada uno de sus aspectos fundamentales, obteniendo el máximo nivel de conocimiento de sus pinturas. Mecenazgo. Durante la época del Renacimiento, la cultura se encontró financiada por los mecenas, quienes eran personas de gran poder, donde se encontraban los banqueros, los aristócratas, los papas y los comerciantes de la época. Etapas del Renacimiento. Trecento. El Trecento o Renacimiento temprano es la etapa transitoria que se desarrolló en el siglo XIV durante el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Las representaciones artísticas ya exponían un cambio de creatividad, en especial en la pintura. Entre los artistas más destacados se pueden mencionar a Giotto o Giovanni Boccaccio. Quattrocento. El Quattrocento se desarrolló en Italia y abarcó todo el siglo XV. En esta etapa se fundamentó el renacer de diversas posturas antiguas y, por tanto, del antropocentrismo. Sin embargo, muchas obras tocaban temas religiosos y mitológicos. Los artistas inspirados en la cultura grecorromana buscaban representar en sus obras la belleza y la estética a través de formas equilibradas y armoniosas. Asimismo, los artistas eran apoyados por el mecenazgo, obispos, príncipes, condes, duques, nobles, burgueses, entre otros, quienes compraban y encargaban obras de arte de manera continua, lo que ayudó a la difusión del arte y de sus creadores. Durante dicho siglo fueron construidos gran cantidad de iglesias y palacios, en cuya arquitectura se recuperaron estilos antiguos de los arcos, las cúpulas y las columnas. Tanto en pintura como en escultura despertó el interés por la imitación de la naturaleza, especialmente en lo que respecta a la anatomía del ser humano. Entre los artistas más reconocidos se puede mencionar a Fra Filippo Lippi, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Filippo Brunelleschi, Masaccio, entre otros. Cinquecento. El Cinquecento o Alto Renacimiento es la tercera etapa del siglo XVI en la cual tuvo su mayor expansión por el resto de Europa, tomando influencias de diversas partes. Los artistas acostumbraban a recibir encargos de obras para diversos palacios. De hecho, fue en esta etapa que se construyó la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano. Asimismo, muchas de sus obras se distanciaban de los temas religiosos. Finalmente, el Renacimiento dio paso al manierismo, lo que representó un punto de inflexión hacia el estilo barroco de la era posterior. Entre los artistas más destacados de esta etapa se pueden mencionar a Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Donato d'Angelo Bramante, entre otros. Periodo del Barroco. El barroco es un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y en sus colonias americanas entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII.
Este movimiento artístico produjo grandes obras en sus numerosos campos artísticos como lo son la literatura, la escultura, la arquitectura, la pintura y la música. Literatura. Su lenguaje es bastante complicado de entender. Está más centrado en las palabras que en lo que realmente quiere decir. En pocas palabras, expresar muy poco con muchas palabras. Entre sus principales exponentes nos encontramos a Miguel de Cervantes López de Vega, Francisco de Quevedo Calderón de la Barca y entre muchísimos más. Y las obras que resaltan en este periodo es el Don Quijote de la Mancha, El Caballero de Ormedo, La vida es un sueño, entre muchísimos más. Escultura. La escultura resalta este periodo por su compleja estructura, su dramática vivacidad, y las imágenes en este periodo muestran posiciones violentas y excitadas. La escultura española barroca, más que nada, trata sobre tema religioso y su exaltación al realismo. Entre sus principales exponentes de la escultura barroca vamos a encontrar a Gian Lorenzo Bonini, Gregorio Fernández y Juan de Mesa. Arquitectura. Se caracteriza por añadir líneas curvas a las líneas rectas para generar un mayor dinamismo y expresionismo. Las fachadas de esta época tienden a ser de máxima importancia, ya que ahí se encuentra el mayor desempeño decorativo y entre sus mayores exponentes podemos encontrar a Juan Gómez de Mora, Francesco Cartelli y a Lorenzo Bernil. Pintura. En la pintura predominaban los temas religiosos por el tiempo en que se encontraba la Contrarreforma. Se le daba importancia al estudio y a la luz. Los cuadros no se iluminaban uniformemente y entre los exponentes de esta época tenemos a Diego Velázquez, Juan Carreño y Vicente Carlollo. Música. La música de la época barroca se caracteriza por tener el mismo clima o sentimiento musical a lo largo de toda la pieza. También en esta época es cuando la orquesta sinfónica empieza a tomar su forma definitiva. Entre los principales tipos de composiciones de esta época podemos encontrar el binario, el ternario, las variaciones, la forma, el ritornello y la fuga. Sus principales exponentes son Friedrich Heinegger, Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Bach resaltó muchísimo en esta época, dado a su complejidad y a su estructura en sus obras. Eran demasiado modernas para su época y en nuestra época actual lo siguen siendo. Periodo del neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento estético y artístico de los primeros movimientos revolucionarios que sacudieron a toda Europa a partir de mediados del siglo XVIII y hasta el siguiente siglo. Surgió con el pensamiento de oponerse a la estética ornamental y recargadísima del movimiento barroco al que sucedió. Se caracterizaba por fundarse con la cultura clásica y es por esto por lo que todos los artistas del neoclasicismo intentaban inspirarse en la arquitectura antigua. Además, el objetivo de este tipo de arte era representar los sentimientos y el movimiento, un arte absolutamente pensado y racional, con reglas y muy sencillo, que se propone imitar al arte griego, romano y renacentista. La arquitectura neoclásica puede ser clasificada como una ramificación de las artes morales y sociales. Por esta razón, destacan las construcciones y edificios que tiene como fin poder mejorar la calidad de vida humana, como por ejemplo los teatros, bibliotecas y museos. Escultura neoclásica. La escultura neoclásica se trabajaba principalmente con varios materiales, pero el más destacado siempre fue el mármol blanco. No eran demasiado llamativos, ya que querían darle un aire de esculturas con gran antigüedad y por ello lo que destacó de la escultura neoclásica fue la sencillez y la tranquila belleza que tenían sus obras. Los temas más destacados de la escultura en estos siglos fueron el desnudo y el retrato, que tomó un importante lugar en la escultura neoclásica. Pintura neoclásica. Entre la pintura neoclásica podemos destacar a un gran artista llamado Jacques-Louis David. Tanto este artista como otros pintores intentaban imitar imágenes de la Revolución y realzaron los mitos romanos. La luminosidad estructural y el dominio del dibujo son las principales características de la pintura neoclásica. Música neoclásica. En la actualidad, cuando hablamos de música neoclásica, nos basamos en el concepto de música clásica, que estaba referido a la música del periodo clasicismo. Sin embargo, la música neoclásica hace referencia al final del siglo XVIII, donde la música intentó inspirarse en el canon estético de los grecorromanos. Literatura neoclásica. En la literatura neoclásica, lo que más destacó fue la Ilustración, que fue un movimiento que se inició en el siglo XVIII y se conoció como el siglo de las luces.
Los ilustradores tenían estudios e investigaciones de la educación, de la naturaleza, de la evolución científica técnica y en general de todo aquello que servía para adquirir conocimientos nuevos. Pocos años más tarde la literatura se hizo más accesible y se fue dirigiendo a un público menos específico. Lo más destacado de la literatura neoclásica es que se pasó de la novela al ensayo y sus temas principales fueron la importancia de la educación, los placeres de la vida, el papel que la mujer hacía en esa época y además criticaban las costumbres diarias que tenían los hombres. Periodo del Romanticismo, movimiento artístico prioritariamente literario, pero con ramificaciones en las bellas artes y demás formas de expresión. Surgió en el siglo XIX. El romanticismo se opuso a la fe en la razón humana y al espíritu ordenado de la época, que sostenía reglas más o menos fijas y racionales para el arte y el pensamiento. Por el contrario, valoró la subjetividad y los sentimientos humanos, las libertades creativas y el genio, es decir, la originalidad. En lugar del mundo racional, objetivo y lógico de la Ilustración, el romanticismo exalta lo individual y lo subjetivo. Así aparecen como valores el genio, los sentimientos y todo el mundo inconsciente del ser humano, como los sueños, los instintos y el misticismo. Literatura en el romanticismo. El romanticismo supuso una revolución en las letras. Se incursionó en nuevos géneros como la novela gótica o de terror, la novela de aventuras y la novela histórica. Además, se recuperaron las leyendas, los relatos tradicionales y géneros medievales como la balada y el romance. El género más cultivado fue el teatro, en el que se imprimieron los sentimientos nacionalistas y se lo nutrió del imaginario popular. Nacieron los géneros dramáticos del melólogo o el drama romántico, en el que se mezcla prosa y verso y no respeta las unidades dramáticas aristotélicas. Música en el romanticismo. El romanticismo musical empieza en Alemania con Ludwig van Beethoven. Su obra inaugura un sentido de la música como un arte que expresa a través de sonidos la amplia gama de los sentimientos humanos. Desarrolló composiciones novelescas, dramáticas e imaginativas con énfasis en ritmos épicos y temas nacionalistas. Pintura en el romanticismo. La pintura romántica se extendió durante casi 100 años, durante los cuales se distinguieron tres grandes periodos. El prerromanticismo, fuertemente influenciado por el rococó, exaltaban las ruinas y poesía, una visión idílica del paisaje. Se representan escenas nocturnas, cementerios y otros paisajes en los que se exaltaba la pasión y el sentimiento. Apogeo romántico. El momento cumbre de la pintura romántica se da entre 1820 y 1850, con un predominio de temas relativos a la historia moderna, así como una nueva concepción del paisaje. Francia fue el escenario principal de este periodo. Postromanticismo. De 1850 a 1870 se dio el último periodo de la pintura romántica, en que se debilitó el movimiento y se dio paso a un cierto manierismo o en América Latina al costumbrismo. Arquitectura en el romanticismo. La arquitectura del romanticismo cobró relevancia más que nada en el siglo XIX. Recuperó el gusto por las edificaciones medievales, sobre todo en Inglaterra, con las obras de John Ruskin, William Morris y Edward Pugin. Ahora nombraremos algunas de las obras de reconocidos artistas de los periodos antes mencionados. Leonardo da Vinci, La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es un óleo sobre madera y fue ejecutado alrededor de 1485. Aquí las figuras se encuentran frente a una gruta y sus formas están envueltas en una bruma que se le confiere a la pintura un carácter casi surrealista. Esta composición es un perfecto ejemplo del dominio del claroscuro en la pintura de Leonardo, así como de la técnica del esfumato que él desarrolló. El tema de la obra es único y enigmático, pues se representa a San Juan Niño adorando a Jesús en presencia de la Virgen y un ángel. El significado de esta composición no es de fácil interpretación, pero tal vez el secreto esté en la utilización del gesto, detalle característico y de gran importancia para el artista. Cada figura está reproduciendo un gesto diferente y aquí, como otras figuras de otras pinturas, el ángel apunta con su dedo índice, pero en dirección a San Juan. Entretanto, la Virgen lo protege, San Juan está en posición de adoración y el niño Jesús está bendiciendo. Gian Lorenzo Bernini
Fuente del Tritón 1642-1643, Plaza Barberini, Roma, Italia. La icónica fuente ejecutada en travertino fue un encargo del Papa Urbano VIII para aportar identidad a la Plaza Barberini de Roma. Es una fuente colosal en la que Tritón, dios del mar e hijo de Poseidón, sostiene una caracola en sus manos y hace gesto de sonar impulsando sonoros chorros de agua. Es una de las primeras fuentes construidas por Bernini y sin duda alguna una de las más famosas de Roma, siendo visita obligada para cientos de personas. Jacques-Louis David. Leónidas en las Termópilas. Este es el cuadro más famoso sobre la batalla de las Termópilas, la famosa batalla interpretada por un amante de la Grecia clásica. David recrea el combate en las Termópilas, donde el espartano Leónidas bloqueó el camino al ejército persa liderado por Jerjes, que lo superaba considerablemente en número. Leónidas, desnudo y armado con el uniforme espartano, es el centro de atención. Sentado en una roca, está rodeado de soldados desnudos, muchos de los cuales se abrazan al olerse la muerte antes del combate por la libertad de su pueblo. Claude Monet, Mujeres en el Jardín. Este cuadro, que data del año 1867, fue una de las primeras telas en las que se vislumbra el cambio de Monet hacia lo que posteriormente llamaríamos impresionismo. Aún hay huella de los modelos clásicos, eso sí. En ella se nos muestra un día de verano en el que varias mujeres con vestidos de la época se divierten en un jardín con flores, donde los vivos colores de los vestidos, los cabellos o las flores nos sumergen en una escena típicamente veraniega por su color y su calor. El cuadro, que mide 256 centímetros de alto por 208 centímetros de ancho, se encuentra en el Museo del Louvre de París, Francia.